Esta noche vamos a tratar otro síndrome común, lamentablemente, pero que Dios no desea de ninguno de nosotros. Es el síndrome del hipócrita. El síndrome del hipócrita. Podemos decir el síndrome del judío, porque los judíos eran muy dados a este tipo de síndrome. Dice la Biblia aquí en San Juan, el capítulo 8, versículos 4 al 11, lo siguiente. Y dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedando solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El síndrome del hipócrita o del judío es tirar la piedra, darle golpes, buscar la manera de destruir al que peca o al que hace algo malo. No vamos a justificar a nadie que haga algo malo. Pero mis amados hermanos, el juez de nosotros y de todas las criaturas de Dios y los hijos de Dios es Dios. No somos nosotros. La función de nosotros es otra. No apoyar su pecado, no estar de acuerdo con su pecado, pero no podemos bajo ninguna circunstancia andar tirándole piedra a aquel que ha caído en algún mal o en algún pecado. Un hipócrita es el que finge una cualidad, sentimiento o virtud u opinión que no tiene. Literalmente, en el idioma griego se usaba este nombre de hipócriteis. Así se escribe en el idioma griego y se es transliterado al idioma español como hipócrita. Por su sentido lo usaban para los actores que se representaban la vida de otros con caretas. Y vino a denotar un engañador, uno que pretende lo que no es, o que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo la máscara de una falsa apariencia. Es alguien que se entera del pecado o del delito o de la falta que alguien ha cometido y está dispuesto a juzgar y a condenar al otro por el pecado identificable que él ha cometido. Mis amados hermanos, es que nosotros no estamos para eso. Es cierto que la ley de Moisés mandaba eso, pero también es cierto que ellos no eran los primeros que debían hacer eso, porque ya usted ve que cuando el Señor le dijo: el primero de vosotros que esté sin pecado, tire la piedra, su conciencia le agarraron y todos se fueron. Porque no podemos, hermanos pecadores, tirar piedra a pecadores. Podemos disciplinar el pecado, podemos ir en contra del pecado, pero no es nuestra función, como dicen por ahí, hacer leña del árbol caído, en ninguna manera. Cuando alguien utiliza dureza para atacar las faltas manifiestas y conocibles de otro, es una señal que está ocultando sus faltas que pudieran ser peores que las que cometió la otra persona. Conocí un hombre que era duro con todo el mundo en la iglesia. No había falta pequeña, mínima, que esas personas cometieran, que este hombre en la iglesia no estaba en contra de esas personas y lo trataba con mucha dureza. Hasta un día
que se descubrió que estaba andando en inmoralidad, pero de la más fea y de la más baja de la tierra, con personas de su mismo sexo. Estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de personas que no entienden cuál es el rol, como veremos en la Biblia, que tenemos nosotros para ser de ayuda, ser instrumentos de Dios para el que peca, para el que nos ofende. Es por algo que el Señor dijo: si tu hermano peca contra ti, tú ve y háblale. El mismo Señor Jesucristo ya había dejado pautas. ¿Cuáles son los síntomas del que tiene el síndrome del hipócrita, del judío? Primero, se convierte en un verdugo del que falla. Como hicieron ellos, vinieron a apedrear a esta mujer. Algo bien extraño es que no trajeron al hombre. Y eso que la encontraron a ella en el mismo acto del adulterio. ¿Quién sabe si era un conocido de ellos? ¿Quién sabe las razones por las cuales no trajeron a este hombre? Pero eso nos dice que estos se convierten en verdugo del que cae. Cuando yo oigo una persona hablando duro y fuerte y mal contra personas que ha caído, no repito y repetiré, no es que estamos apoyando pecado de nadie, pero nosotros no podemos ser juez de nadie, en ninguna manera. En segundo lugar, no solamente se convierte en un verdugo, es muy cruel con el que comete delitos menores que los suyos. Mire, el rey David mandó a buscar a una mujer que era casada. Convivió con ella, tuvo un hijo con ella y para ocultar su pecado trajo al marido para que conviviera con su esposa, para que pasara como que el embarazo era de él. Y como el hombre no quiso, lo mandó a matar. Y no confesó su pecado. Se quedó callado con su pecado. Cuando el profeta Natán fue a enfrentarlo, le dijo una parábola. Le dijo: mira, había un hombre que vino un amigo a visitarle. Y para él brindarle la carne, en vez de tomar de todas las vacas que tenía, tomó la becerrita del vecino, que era la única que tenía. ¿Qué se va a hacer con ese hombre? ¿Sabe lo que le dijo? A ese hombre debe morir. Ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Pero mire, fue una becerrita, algo malo. Pero este hombre mató no solamente a un hombre, sino que engañó a una nación y dañó a una familia, dañó a una mujer. Pero él rápidamente se erigió como un verdugo cruel con los delitos menores que otros cometen. Y David era un creyente, un hijo de Dios, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. En tercer lugar, otra de las características de este síndrome es que critican a lo otro cuando hacen algo malo y buscan su propia interpretación y lo justifican ellos. Justifican el castigar al otro cuando ellos hacen lo mismo. A Cristo, dice la palabra de Dios, porque sanó un hombre en el día de reposo, ya estaban por apedrearlo. Pero Cristo le dijo: pero ustedes, yo no le he puesto la mano a ese hombre, solamente le dije: sé sano. Y él levantó su mano. Pero ustedes, cuando un buey se cae en un hoyo, ustedes van y lo sacan. Y eso es peor. Porque los fariseos eran unos hipócritas y el Señor Jesucristo se lo dijo claramente en Mateo capítulo 23. Otra de las características de los que tienen el síndrome del hipócrita o del judío, no son cristianos espirituales dispuestos a restaurar al que ha sido sorprendido en alguna falta. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, versículo 1 dice: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Y esas personas no son cristianos espirituales cuando andan criticando y murmurando y regando a viva voz las malas conductas de otros. Otro ingrediente igual es que buscan aparentar delante de los demás que todo está bien cuando han actuado mal. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? Que cuando él no cumplió la orden que Dios le dio de destruir a los de Amalek, y vino Samuel y le increspó, dice el primer libro de Samuel 15, y le dijo: tu reino ya ha sido quitado. Él le dijo: no, pero mira,
sal conmigo para hacer creer a los demás del pueblo que todo está bien. Y Samuel salió con él y él aparentó todo esto, pero Dios se había apartado de él y un mal espíritu vino. Una secta característica es que son simuladores. Frente a unos actúan de una manera y frente a otros, para quedar bien con los suyos, actúan de otra manera. El apóstol Pablo se molestó mucho con Pedro cuando él dice en el libro de Gálatas 2, del 11 al 14, que Pedro, cuando estaba con los gentiles, no había problema, pero cuando venían los judíos, él se retraía. Y a Pablo eso le molestó. Y qué pena que el apóstol Pedro, un siervo de Dios, cayera también en el síndrome de la hipocresía. En último lugar, critican las acciones que consideran malas de otros, pero no averiguan, no saben la historia por qué la persona hizo lo que hizo. Me refiero al caso de Aarón y María, que comenzaron a criticar a Moisés porque se enamoró de una mujer que no era judía. Pero ellos no entendieron que Moisés vivió en el exilio por 40 años, que no tenía la esperanza de regresar a su pueblo y se casó con Séfora, esta mujer. Pero María y Aarón le criticaron duramente y por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros no podemos tomar piedra para tirar a las personas que han pecado o han fallado. ¿Cuáles recomendaciones nos da el Señor para evitar el síndrome del hipócrita o el síndrome de los judíos? Número 1, imita a Dios. Imita a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿qué significa imitar a Dios? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, el capítulo 145 y el versículo número 14. Salmos 145, 14. Dice la palabra de Dios: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Jehová levanta, dice la Biblia también, al caído. Dice la Escritura, Él levanta. Jehová ama al justo, pero el Señor levanta a los que caen. Ese es el ministerio de Dios, levantar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Mira el corazón de Dios. Mira el gran corazón de Dios. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 4 dice: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Eso es un buey. ¿Y usted cree que Dios va a tener más cuidado de un buey que de un hijo suyo? Nosotros debemos, cuando vemos a un hermano caído, cuando nos enteramos de que alguien ha caído, tenemos que ir a auxiliarle. Tenemos que decirle: hermanos, estamos aquí para levantarte. Cuando cristianos vienen a mi oficina y me dicen que han cometido un pecado, lo primero que yo les digo: mira, yo no soy tu juez. Solamente te voy a tratar de restaurar todo lo que pueda. Ahora, las consecuencias de tus pecados nadie te la puede quitar. Si necesitas disciplina de la iglesia, la vas a recibir. Si necesitas reprensión de otros, la vas a recibir. Si las consecuencias de tu pecado son estos, yo no te la puedo quitar. Yo no estoy a favor de tu pecado en ninguna manera. No voy a encubrir tu pecado, no voy a ser cómplice de tu pecado, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, no participe en pecado ajeno, consérvate puro. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber que si Dios nos manda a que ayudemos a levantar el buey del vecino, nosotros tenemos que levantar al hermano caído. En tercer lugar, otra recomendación de Dios: el cristiano espiritual se dedica a restaurar al que ha fallado. Vuelvo a repetirle el libro de Gálatas 6:1. Si fueres sorprendido en alguna falta, tenemos que restaurarle. Los espirituales son los que restauran. Los carnales son los que critican, son los que tiran la piedra, y no debemos ser eso en ninguna manera. En tercer lugar, el amigo, el cónyuge, el compañero que ve a su esposo o a su esposa, a su hijo, a su papá, a su hermano, al miembro de la iglesia caer, el propósito es levantarlo. Usted ha leído lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Oiga lo que dice:
porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Yo sé que es muy difícil poder ayudar a un esposo, a una esposa que ha sido infiel. He tenido que trabajar con esos casos. Es difícil, es doloroso, pero yo siempre le digo, lucha para que tu matrimonio vuelva a ser lo que era antes. Recientemente estuve hablando con una familia con problemas, no por infidelidades, pero por otras cosas. Y le dije, él ha caído en cosas que no debió hacer. Pero le dije a su esposa, ayúdalo, levántalo. Tú me dijiste que ese era un buen hombre, que era un hombre serio, trabajador, dedicado a su familia. Pero ahora ha pasado por unos momentos difíciles. Levántalo, ayúdalo. Porque dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno. Y hermanos, en la iglesia no somos dos, somos muchos. Y si todos nos dedicamos a levantar, a llamar a este hermano que quizás nos enteramos de su pecado, porque fue puesto en disciplina en la iglesia o porque alguien lo dijo, llámalo y dile, hermano, aunque no estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero cuenta con mis oraciones. Le voy a pedir a Dios para que te levantes y puedas seguir adelante y puedas vivir para el Señor una vida santa y piadosa. No podemos bajo ninguna razón caer en el síndrome del hipócrita y del judío. Fueron muy honestos ellos, que se fueron todos, porque su conciencia les recordó pecados. Y mis amados hermanos, igual nosotros, dice la Biblia, el que no ofende, el que no peca, el que no hace algo, es alguien perfecto que no somos nosotros. Que Dios nos libre del síndrome del hipócrita. Y cuando veamos al hermano, al amigo, al esposo, al hijo, a cualquiera caído, vamos a levantarlo, como el Señor dice en Deuteronomio que debemos hacer con el buey del vecino. Que Dios nos guarde de ese síndrome y nos ayude a ser restauradores del que cae. Muchas bendiciones.